Monografía de Estados Unidos. Seguimos en el módulo 1, en el tema 2, sobre los monográficos de Estados Unidos. Las guerras híbridas. La guerra híbrida puede ser considerada una continuidad y ampliación de la guerra psicológica. En la actualidad, los expertos definen las operaciones psicológicas como operaciones planeadas para transmitir información e indicadores determinados a audiencias extranjeras para influir sus emociones, motivos, objetivos, razonamiento y, por último, el comportamiento de los gobiernos, organizaciones, grupos e individuos. A su vez, en los manuales militares se recuerda que las operaciones psicológicas recomiendan y planean el tipo de acciones como desobediencia civil, mítines y manifestaciones que degradan o neutralizan la influencia hostil en las audiencias target. La guerra híbrida incluye estos objetivos, pero es más amplia. Es una guerra que puede ser ejercida por actores estatales o no estatales, que actúan incorporando todo el espectro de modos de guerra, incluyendo todas las capacidades militares convencionales, tácticas, y unidades de combate no convencionales, de acciones terroristas, caos desafiante, violencias discriminatorias, ciberguerra, guerra financiera, mediática, etc. La ventaja de su uso para los actores estatales radica que pueden realizar acciones de guerra que pueden ser en gran medida no imputables y, por tanto, aplicables en aquellas situaciones en las que acciones más abiertas y atendiendo a su grado de exposición podrían generar rechazo. Resulta de especial interés lo relativo a la guerra mediática, incluidas las redes sociales, que junto con la financiera y económica son guerras que se desatan de modo bastante sistemático y prolongado en el tiempo, colaborando así a su naturalización. Sin embargo, tal como hemos anunciado más arriba, no se trata de procesos naturales, sino que en general van orientados hacia una manufacturación de consenso a favor o en contra de personas, sectores, gobiernos. El modo en que fueron utilizadas las redes sociales en las denominadas primaveras árabes generó una ola de esperanza democrática, proliferando la idea de que la gente empoderada con Twitter y Facebook podía exigir la restauración de la democracia, no solo en las calles a nivel local, sino mundializando el alcance de su demanda gracias a las redes sociales, ganando legitimidad y visibilidad el reclamo. Hay análisis más sobrios que apuntan los vínculos entre los objetivos del Departamento de Estado y de Defensa estadounidense y los procesos en Egipto, Irak y Libia. Los Wikileaks dieron cuenta de que personal de Google y Facebook manipuló a las multitudes inteligentes para direccionar las opiniones en las redes sociales a favor del cambio de régimen. Otro ejemplo es el del programa Zunzuneo de Twitter, lanzado en Cuba, descubierto por el gobierno cubano. El programa fue creado deliberadamente por la USAID, la NED, el Instituto Republicano Internacional y la Freedom House, con el objetivo de crear descontento social a través de las RRSS. Según documentos del Departamento de Estado, se esperaba que los cubanos organizaran multitudes inteligentes, movilizaciones masivas que puedan disparar una primavera cubana. La batalla ideológica y el rol de los think tanks estadounidenses. En el proceso de manufacturación del consenso juegan un rol clave los think tanks. Por ejemplo, las redes sociales no tienen el poder de actuar por sí mismas con tanta eficacia como a veces se pretende. En la mayoría de los casos, el éxito en la difusión de noticias, opiniones, consignas, se vincula a la atención brindada desde los medios de comunicación hegemónicos, a lo que también se suman los análisis realizados desde los think tanks e instituciones encargadas de publicar la opinión experta sobre determinados asuntos, con el objetivo de moldear la opinión pública en determinada dirección. El ejemplo lo tenemos bien claro, entre Rusia y Ucrania. Un ejemplo clave es la postura de think tanks estadounidenses
especialista en América Latina respecto de los gobiernos progresistas y la manufacturación de consenso negativo en torno a sus discursos, políticas y prácticas. Calificaciones como populismo de izquierda, democracias autoritarias, regímenes autoritarios o directamente gobierno corruptos o clientelistas fluyeron asiduamente desde la academia y think tanks a los medios de comunicación y se fueron instalando en redes sociales y en la opinión pública en general, negativa, en torno a estos gobiernos. Esta batería de apreciaciones y conceptos conforma una cosmovisión que se autodefine como objetiva, neutral, apolítica y científica, que confluye en la conformación de una agenda sobre América Latina. Define cuáles son los principales problemas y cómo deberían enfrentarse. Sin embargo, tras el discurso de objetividad, encontramos los intereses a los que obedece esta agenda, enquistados en una red invisible de poder integrada por instituciones internacionales, organismos no gubernamentales, empresas transnacionales y gobierno, trayectorias de grupos y personas que con sus prácticas contribuyen y garantizan reproducción de un sistema cada vez más desigual y polarizado. Algunos ejemplos son los informes, publicaciones y declaraciones en la prensa y redes sociales de miembros de la Brookings Institute, el Wilson Center, el Council of Foreign Relations, el Inter-American Dialogue o Washington Office. En concreto, de esta lucha por mantener el status quo es el rol juzgado por los medios hegemónicos y su crítica a Trump, que se apuntala en un discurso de lo políticamente correcto que oculta el hecho fundamental de que no solo no cuestiona el sistema, sino que busca salvarlo tal y como está. Siguiendo el planteo elemental gramsciano, entendemos que la ideología dominante se realiza y reproduce especialmente en la sociedad civil a través de la hegemonía, permitiendo que la concepción de mundo de la clase dominante devenga en sentido común. Desde los medios hegemónicos, desde el propio establishment y considerando la campaña del mismo Trump, se instaló la idea de que existe una real disputa entre las concepciones de mundo, del sentido común, de Hillary y Trump. Esto no es exacerbado en el momento actual del impeachment al presidente. Esa es la premisa errónea de la que derivan el resto de las argumentaciones. Lo real es que tanto Hillary como Trump forman parte de la cúpula de la clase dominante de una minoría privilegiada en Estados Unidos y el mundo. Sin dudas, existen divergencias en cuanto a lineamientos políticos o incluso económicos entre ambos, pero en ninguno pone en duda al menos las siguientes premisas. A. El capitalismo es el sistema deseable y necesario. B. Que el Estado debe estar al servicio del sector privado. C. Que Estados Unidos es una potencia mundial y debe conservar ese liderazgo. La función de esta supuesta contradicción entre demócratas y republicanos, del supuesto antagonismo absoluto entre Obama o Hillary y Trump, es circunscribir el debate a los límites dados por el capitalismo y la democracia neoliberal. No se puede pensar alternativas, constituyendo un claro indicio del triunfo de la ideología. En este panorama, Trump contribuye a legitimizar aún más el status quo mediante su propia deslegitimación, al reforzar la idea de que no hay alternativa moralmente aceptable al neoliberalismo. No hay desvío posible, ni siquiera se permite un tímido intervencionismo por el propuesto por Sanders, contra quien los medios hegemónicos tributarios de Hillary también desataron una feroz campaña en 2016. ¿Y por qué el consenso a favor de Hillary? Lo que defendían y defienden los medios hegemónicos al apoyar el modelo Hillary es el nuevo espíritu del capitalismo, asentado en un cómodo consenso democrático. Un capitalismo de clase media profesional, filantrópico, creativo, abierto a los jóvenes emprendedores de los millennials, receptor de nuevas ideas, defensor de la libertad para consumir y los derechos culturales, escindidos de lo político y la condición de clase,
el capitalismo de las conferencias, TED. Este modo de vida, como modelo de éxito, fue especialmente promovido por joint ventures como la conformada entre la fundación de la familia Clinton y la fundación de Bill Melinda Gates. Patrocinio de emprendedores, eventos filantrópicos, programas de asistencia focalizada. Pero el hecho es que desde ese sentido común que transpira a diario en New York Times, estar en contra de Trump no implica una posición progresista, sino que puede resultar lo contrario. Estar a favor del libre comercio, los acuerdos asimétricos, las condiciones denigrantes de la fuerza de trabajo, la justificación de intervenciones en el extranjero y las guerras, la criminalización de propuestas alternativas al neoliberalismo, etc. El discurso políticamente correcto, los buenos modales y las intenciones de la gestión Obama resultaron efectivos para legitimizar decisiones que en los hechos contradecían lo dicho, alcanzando insospechados niveles de cinismo comprendido como uno de los escenarios políticos de la ideología hegemónica. Todo lo anterior confluye en un escenario que puede ser calificado como pospolítico, por distanciarse de los lugares comunes, los iconos y significados que identificaron a la política y lo político hasta la desarticulación del bloque soviético. Lo político, en tanto espacio donde la contestación y compromiso es paulatinamente colonizado por la política, entendida como un mecanismo tecnocrático y procedimiento de consenso que operan en el marco no cuestionado de la democracia representativa, las economías de libre mercado y el liberalismo cosmopolita. Trump, desde la derecha, irrumpe en este panorama, pretendiendo alterar ese consenso sobre el libre mercado y el liberalismo cosmopolita. Así Trump ha sido erigido simbólicamente como lo opuesto, un nacionalista proteccionista y un conservador retrógrado. Voces como la de Fukuyama afirman que ganó porque hoy por hoy el problema de la clase trabajadora, supera en Estados Unidos la cohesión étnica de género, etc. Así, nada menos que el adalid del fin de la historia que intentó enterrar por completo las nociones asociadas al mundo de la Guerra Fría y enterrar cualquier alternativa frente al capitalismo neoliberal, nos confirma que la cuestión de la clase no fue resuelta. Y con este retorno de la clase se abre también un retorno a lo político. Desde el conflicto, la figura de Trump misma despierta conflicto, desafiando la hegemónica y siempre edulcorada preferencia liberal de identificar lo político como el funcionamiento adecuado del status quo. Cuando Trump se perfiló como el candidato republicano, el primer concepto difundido por los medios hegemónicos y think tanks fue el de populista, y se procuró asociarlo al populismo latinoamericano, en un discurso apocalíptico, no solo repleto de prejuicios con respecto a los gobiernos progresistas, sino de absoluto desconocimiento sobre lo que sucede en los hechos al sur del río Bravo. No obstante, funcionó como marca anti-Trump. Luego de su triunfo en las elecciones presidenciales, el populismo se combinó con la amenaza del proteccionismo, en tanto antagonista de los valores democráticos. A esto se suma un discurso centrado en la confrontación. Trump se da el lujo de poner en palabras y hacer evidente el racismo y clasismo que atraviesa a la sociedad estadounidense hace siglos o décadas, para horror de aquellos que preferirían encubrirlo con discursos políticamente correctos, pero que en los hechos impidieron cualquier proceso destinado a modificar esta situación. El hecho es que, tal como están las cosas, nada de lo que diga o haga Trump y nada de lo que dijo o hizo Obama cuestiona seriamente las bases del capitalismo estadounidense y del sistema electoral y burocrático que lo legitima. Eso es lo que la prensa hegemónica no publicará, como apunta Chomsky y Herman. Incluso cuando la controversia de las élites acerca de cuestiones tácticas está en pleno apogeo, quedan excluidas de los medios de comunicación las opiniones que ponen en cuestión las premisas fundamentales. La exclusión, imposibilidad de cuestionar las premisas del capitalismo y de la democracia es en sí mismo profundamente antidemocrático, pues destierra
la posibilidad misma de lo político. Balance: Estados Unidos en el nuevo escenario geopolítico mundial. En los últimos 2 años, 2 de los think tanks más influyentes en cuestiones de relaciones exteriores recomendaron a la Casa Blanca y al Congreso reactualizar la guerra política, concepto e idea de guerra asociada al soft power elaborado a inicios de la Guerra Fría, como se enuncia al principio de esta clase. Se postula como estrategia más conveniente para recuperar hegemonía a nivel internacional en un escenario geopolítico que apunta hacia la multipolaridad, caracterizado por el debilitamiento de la hegemonía estadounidense, sumado al ascenso o resurgimiento de potencias como China y Rusia, que no solo se enfrentan por mercados, sino que postulan una disputa político-ideológica y política en desarrollo científico y poder militar, acompañada por un significativo proceso de rearme. El protagonismo de la hegemonía china se suma el de la India, mientras que algunas de sus principales alianzas estratégicas, tanto regionales como mundiales, dan cuenta de un nuevo momento en el que países de la periferia cobran mayor protagonismo en detrimento de viejas potencias centrales como Europa. Esto repercute en un cuestionamiento y pérdida de legitimidad de las agencias multilaterales de posguerra. La tríada de poder, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, va ampliándose en un sistema internacional que muestra la obsolencia de las instituciones emanadas de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de renovación de mecanismos como las Naciones Unidas para adaptarlos a la realidad política y económica del siglo XXI. Si bien las potencias en ascenso no rechazan el orden internacional, solo muestran selectivas a la hora de participar, apuestan por crear otro orden más favorable a sus intereses a largo plazo. Ante esta situación adversa para Estados Unidos, el relato que se intenta instalar es el de una nueva guerra fría o una guerra fría recargada, porque existen nuevas tecnologías y nuevas amenazas. A pesar de las enormes diferencias del escenario actual con el de posguerra, tiene sentido para Estados Unidos recuperar este relato, pues rescata un sentido común que define al modo de vida americano como el mejor, en contraposición a otros modelos, y se alimenta el anticomunismo, asociado a cualquier alternativa al neoliberalismo. Se activan una serie de supuestos y prejuicios que no alcanzaron a ser revisados ni elaborados por las sociedades occidentales. Hoy, más que nunca, la geopolítica es disputa real y material por recursos, mercados y territorios que requiere de un relato que lo legitime. Como hemos apuntado, la propaganda es históricamente parte de la guerra, principal componente de la guerra psicológica, y hoy se reactualiza en el ámbito de la llamada posverdad. Es cada vez más difícil distinguir entre lo que sucede y lo que se dice o calla sobre lo que sucede. Y el relato, con fuerza de verdad, considerado como verdadero, suele ser el pronunciado por voces expertas y medios de comunicación concentrados, más redes sociales, desde países centrales y sus grupos de poder hacia la periferia.